Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Buenas noches, tiempo para la conversación distendida una semana más en M95 en este programa Lo mejor de cada casa. Hoy cuento con dos invitados del mundo del arte, Rodolfo Gil Romero, que es arquitecto y que es escritor, y Paco Sanguino, artista plástico. De esta manera integramos las diversas disciplinas que él domina. Son los dos creadores de una criatura, nunca mejor dicho, en forma de libro, un libro excepcional en cuanto al contenido literario y también al continente, con ilustraciones fuera de serie, diría yo. Es una pequeña joya, un libro muy elaborado que vamos a conocer mejor, así como a sus protagonistas o autores. Rodolfo, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias, Paco. Gracias por estar aquí. Paco Sanguino. Buenas noches, encantado de estar aquí. También gracias. El libro se llama Mirando a Babor. En esencia, ¿cuál es la concepción de este libro? Pues este libro, que tenía la idea de ser un libro objeto, un libro de reducidas dimensiones, fácil de portarlo, ha sido largamente conversada y finalmente dejamos en manos de terceras personas todo el trabajo de diseño gráfico, maquetación, diagramación, o sea que el mérito del acabado de este libro es de Miriam Bidondo, una diseñadora gráfica maravillosa que ha tenido la enorme paciencia, diría yo, de ir aguantando a lo largo de mucho tiempo de gestación del libro todos nuestros cambios, sugerencias, evoluciones que ha ido teniendo la obra gráfica de Sanguino, que es maravillosa, que es casi un relato en sí mismo. La lectura secuencial de las ilustraciones de Paco Sanguino casi que dan idea de qué va el texto, ¿no? Entonces tenemos que agradecer mucho el resultado final de este libro como objeto, como forma, a Miriam Bidondo, ¿no? Pues esto viene de larga data, es decir, la idea de este libro viene de antes de la pandemia, año 2019, cuando Paco Sanguino se interesó. Yo tengo que decir que me sentí halagado en ese momento. Se interesó por un relato mío con el que había ganado un concurso de cuentos, un concurso nacional, y se interesó en el relato, y de ahí surgió la posibilidad de hacer un proyecto conjunto. Insisto, 2019, luego vino la pandemia, nos tuvo un año y medio paralizados. Hicimos una maqueta inicial en la que queríamos que el libro fuese quizás con más pretensiones, con desplegables, con transparencias, con el uso del color, y claro, eso obviamente tenía luego un coste de producción y un coste de venta que no era el objetivo. El objetivo era que cualquiera pudiese comprar el libro, que fuese un precio súper accesible, pero manteniendo esa idea de que tenga ciertas cualidades el libro que no la negociábamos, ¿no? El hecho es que incluso entiendo que Miriam pidió presupuesto a 5 editores y había unas pautas que ponía ella,
que de esos 5 editores solo creo que 3 las cumplían, y finalmente se hizo con una editorial de Málaga, porque bueno, como tú bien has visto, el libro es un libro pequeño, de tapa dura, cosido a mano, con lomo de tela y un papel de cierta calidad que garantizaba el lucimiento de la ilustración, ¿no?, de la obra gráfica. Es un libro que se puede abrir totalmente, que no se deshace, como ocurre muchas veces, que se cae una hoja y tal. No, esto no, esto está, como dice el autor, cosido. Paco, este es un año en el que tú has participado en 2 publicaciones ilustradas que yo creo que han quedado excelentes, que han quedado como auténticas obras de arte. Este libro del que hablamos y también el que hizo la Fundación Manús sobre los cuentos. Efectivamente, sí. La verdad es que me siento muy satisfecho de los resultados de mi trabajo como artista plástico y como artista ilustrador, ¿no? Porque hay que diferenciar muchas veces el tipo de, cuando haces un discurso, ¿no?, un discurso sobre un escrito literario y tu propio proyecto artístico, ¿no? Y entonces me siento bastante satisfecho porque han sido 2 trabajos en los que me he sumergido pues bastante a gusto, y he encontrado satisfacciones al leer tantos relatos y tantos cuentos, que estoy como más enriquecido, ¿no? Este año estoy más enriquecido debido a la lectura, a todas estas lecturas. Hay una diferencia entre un libro y otro, por ejemplo, en cuanto al color. Las ilustraciones de los cuentos de la Fundación son en color. Efectivamente, los cuentos de la Fundación y los relatos de la Fundación están realizados en color. A la hora de utilizar el color o no, ¿cuál es el planteamiento que hace el artista? ¿Perdón? ¿El artista qué planteamiento se hace? Sí. ¿Si es en color o si es en blanco y negro? Bueno, todo va en torno al relato, ¿no?, o al cuento. Entonces, dependiendo de la situación emocional, ¿no?, en la que te deja, a la que te puede llevar el relato, decides pues tomar un camino u otro, ¿no? Y la verdad que bueno, en los cuentos de la Fundación había cuentos y relatos en los que era necesario aplicar el color, porque la misma historia necesitaba del color para contar situaciones, ¿no? Y había algunos relatos que eran monocromos, porque era muy sobrio y había que dirigir toda la fuerza del discurso en un sentido sobrio, para que se entendiese bien la historia, ¿no? Y bueno, en caso del libro de Rodolfo, pues decidí el blanco y negro debido además por situación, porque el relato está situado en un momento de la historia la que todos hemos visto en blanco y negro siempre desde niños, aunque ahora se han remasterizado muchos documentales rodados en vivo durante la Segunda Guerra Mundial. Siempre lo hemos vivido en blanco y negro, y siempre nos ha llevado a esa visión negra, sombría, de lo que es una guerra de tamaña dimensión, ¿no? También, perdón, en dirección de lo que estás diciendo, justamente ayer una persona que había comprado el libro me llamó para comentarme y me decía de que, bueno, sí, que le había gustado el libro, bla, bla, pero me pregunta, y me dice, ¿y por qué Paco Sanguino ha hecho todo en blanco y negro? Me dice, cuando hubiese sido bonito el uso del color, ¿no? Y entonces, al margen de lo que está explicando Paco, la lectura que hago yo de esto es que, así como en los microrelatos y en los cuentos cortos, el objetivo principal es la optimización de recursos. Quiero decir, yo
con menos tengo que hacer una cuidadosa elección de palabras, de adjetivos, de puntuación. Con la menor cantidad de recursos tengo que ser capaz de dar a entender algo, de contar una historia, ¿no? Entonces esto llevado a la ilustración de ese mismo cuento, pues la optimización del recurso sería el blanco y el negro, quiero decir, dejar de lado todo lo anecdótico e ir directamente a, ¿no? Sí, digamos que es una actitud minimalista. Sería una actitud minimalista, sí. Sí, efectivamente, sí, sí. Una imagen en blanco y negro donde predominan las luces y las sombras, digamos que causa más impacto o un impacto directo visualmente que una imagen en colores donde se disemina más donde se distrae más la vista, ¿no? Paco, tú has estado aquí en este programa varias veces ya, me has contado tu historia desde que naces en Sevilla, te formas, te vienes a Marbella por amor, sí, se puede decir bien que por amor, en sentido amplio, sí, un amor sí. En sentido amplio, pero Rodolfo Gil Romero es la primera vez que viene, sabemos que es arquitecto, que es escritor y que es argentino, de nacimiento, pero con influencia o con oriundo de España, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo soy nacido en Argentina, en una provincia del norte, en la provincia más pequeñita son 24 provincias, se llama San Miguel de Tucumán, es la más pequeñita. Y es la más parecida a Sevilla, por su clima, por su gente, por sus naranjos. Y yo soy nieto de españoles, mi abuelo paterno era de Salamanca, mi abuelo materno era de Cádiz, y yo de pequeño me he criado escuchando en casa música española y comiendo tortillas de patata, y de modo que además el apellido Gil en Argentina no es un apellido común, como pudiera ser García, Rodríguez, López. El apellido Gil es un apellido muy singular, y con lo cual no voy a decir que yo me sentía extranjero en Argentina, pero es que cuando yo llegué a España en el 86, yo sentí que llegaba a casa, ¿no? Yo vine con una beca para hacer un curso de posgrado en la Fundación Rafael Leós de Madrid. Yo era docente universitario en Tucumán. Pero es que yo al poquísimo tiempo, a los escasos meses de estar en Madrid, sentí que este era mi lugar, ¿no? Como uno dice, este es mi sitio, aquí me quedaré, Y o sea que desde el 86 estoy aquí, he vivido en Madrid, he vivido en Sevilla, y desde el 90 resido aquí han nacido mis dos hijas, resido aquí en Marbella, ¿no? A pesar de que la Marbella actual no es tan cómoda como la Marbella de hace 30 años. ¿Cómo lo sabes? Sí. A mí me enamoró esa Marbella, que yo venía del estrés de Madrid, y cuando llegué aquí, invitado por una amiga extranjera, que era decoradora, a la que yo le ayudaba con algunos diseños de interiores y tal. Cuando llegué a esta Marbella, que no había semáforos, no había arcenes, de aquí a Banús no había arcenes, no había líneas blancas en la carretera, cuando ibas a aparcar con el coche elegías el mejor arbolito del barrio y en la sombra ponías el coche, y esa cosa que tenía de pueblo que todavía no llegaba a ser gran ciudad, ese clima de gente tranquila, la montaña, el mar, dije, pues aquí me quedo, ¿no? Y ahora cada vez que salgo, lo que comentábamos hace un momento, es decir, yo ayer tuve que ir a pasar la ITV del coche a Estepona, y aquello es terrible, parece que está en pleno mes de agosto, es decir, está absolutamente colapsada la carretera, colapsado el centro, la avenida Soriano, parece que estás en Málaga o parece que estás en Madrid, la excesiva velocidad con que pasan los coches, autobuses, motos, esto ha tenido un cambio notable, y que va a más, ¿no? Por lo que comentábamos recién,
se siguen construyendo unidades de apartamentos de lujo. Por cada unidad de vivienda, que menos pensar que dos vehículos más. Entonces, 120 viviendas aquí, 240 allá, 87 allá, no sé cuántas más me faltan, 2 vehículos más por cada una de esas viviendas. Todo eso lo vamos a tener aquí en el verano, ¿no? Desde tu perspectiva de arquitecto, que los arquitectos tenéis una capacidad de ver el espacio, de analizar el espacio muy diferente al que tenemos los ciudadanos de a pie, ¿eso tiene solución? ¿Hay una solución para esta ciudad o va a colapsar irremediablemente? Bueno, esto es un tema específico de esta gente que se ocupa de asuntos urbanísticos, y hay gente que se dedica específicamente al tema de flujos vehiculares, transporte urbano y todo eso, ¿no? Pero así, a modo grosso, yo creo que la ciudad está colapsada, que sí, no la ciudad en sí, pero la carretera sí, es decir, si antes teníamos que ir a Banús en coche, sabíamos que estábamos en 5, en 7 minutos estábamos en Banús, pues ahora tú tienes que ir a Banús y tú dices, bueno, igual son 20 minutos, ¿no? Y en verano no hablemos. Si tienes que ir a San Pedro, tienes que pensar media hora. Entonces, está colapsado. Soluciones, yo no las tengo, pero creo que hay que empezar a pensar en un diseño coherente de transporte público. Tiene que haber un medio de transporte que ayude a que la gente vea que le compensa más dejar el coche en casa, ¿no? Pero porque tiene un medio que lo lleva a donde tiene que ir, y ese medio tiene una frecuencia razonable, que no tiene que estar 40 minutos esperándolo, y todo eso, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace esto en una sociedad, sobre todo del tipo de público que atrae Marbella, esta sociedad de la opulencia, en que cada uno quiere mostrar el coche más grande que tiene, que lo quiere aparcar en la puerta del bar, que aparca en el paso de cebra? ¿Cómo se disuade a esa persona para que deje su 4x4 gigante que tiene y se suba a un transporte público? Eso es difícil. Eso yo no sé cómo se soluciona. Yo creo que se resume todo en que hay necesidad de establecer un debate de cómo compaginar la Marbella del lujo y encaminar a la gente de alto poder adquisitivo con la Marbella de los trabajadores que no tienen coches de tan alta gama, que viven en el día a día y que más que aparentar lo que intentan es sobrevivir en el día a día. Es un debate interesante, no creo que sea objeto de este programa, pero lo dejamos apuntado, porque yo creo que hay que afrontarlo de alguna manera. Mirando a Vavor cuenta una historia real. Sí, en efecto. Está basada en un hecho en el año 45, creo que fue. No, 42. Esto fue 42, correcto. Aquí, en estas aguas del mar Mediterráneo, de un submarino alemán, de los tantos que navegaban por aquí, y este es un submarino alemán que tenía la misión de controlar las aguas del Mediterráneo. Y bueno, cuando en determinado momento sabemos que estos submarinos tenían motores eléctricos, pero con un motor diésel que les alimentaba, y cada tanto se veían en la obligación de salir a superficie. Y en uno de estos momentos, pues un avión bombardero inglés que tenía base aquí en Gibraltar los detecta y bueno, y luego pasa lo que pasa, ¿no? Entonces es un relato al que yo le pongo mi ficción, le aporto algunas pequeñas cosas desde el punto de vista literario, sentimental, y sobre todo mi visión absolutamente pacifista y antibelicista, que yo la apoyo, quizás equivocadamente, porque soy muy ingenuo, en los valores de la cultura, ¿no? Yo creo que
si no hay buena formación, educación, cultura, conocimiento, difícilmente esta especie humana pueda evolucionar en una dirección positiva, ¿no? Yo no tengo varita mágica, pero de momento son ideas que yo tengo y a las que me aferro porque son los elementos en los que yo me he educado, ¿no? El conocimiento, el amor por la lectura, el amor por los libros, y entonces eso de algún modo está volcado en este pequeño relato, ¿no? El personaje protagonista se llama Peter, es un personaje real que fue uno de los supervivientes de aquel bombardeo donde el submarino se va a pique. Se salvan 9 personas y una de ellas es este hombre Peter, que siempre había querido conocer el mar y que conoce el mar de manera muy diferente a la idea que tenía gracias a la literatura de Julio Verne, ¿no? Correcto. Hemos mantenido el nombre de los personajes, ¿no? Ernst Peter, el piloto del avión, y el marinero español que los rescata finalmente. Hemos respetado el nombre de los personajes. Sí, he depositado en el Ernst Peter cosas mías, ¿no? Es que tiene cosas autobiográficas, porque todo empieza por el amor que tiene Ernst Peter por determinada obra de Julio Verne, ¿no? Y quién no se ha iniciado con la lectura de Julio Verne, quién no le ha dejado un pozo esa lectura, ¿no? Y entonces, como digo, ahí mezclo algunas cosas y está siempre el doble juego entre el horror de la guerra, el drama que se vive dentro del submarino y este mundo interior del Ernst Peter, vinculándolo a Julio Verne o a ¿cómo se llama el autor de Herman Melville, el autor de Moby Dick, ¿no? También, ¿no? Son estas historias que tienen que ver siempre con el mar, ¿no? Bueno, no hagamos spoiler, que ya se puede decir correctamente en castellano, porque la academia la ha afectado. Spoiler. Paco, a la hora de ilustrar este libro, cuando tú conoces la trama o el relato, cuento, podemos decir que eso es un cuento, un relato breve que ha hecho Rodolfo, ¿cómo afrontas la ilustración? ¿Cómo te lo planteas? De momento, bueno, cuando lees un relato, un cuento, empiezas a pensar a cómo plantear el discurso, ¿no? O sea, el discurso plástico, ¿no? Yo tengo mi técnica que también, bueno, cuando voy muy avanzado en la lectura, básicamente empiezo a rememorar de nuevo el principio, ¿no? Y ya comienza, digamos, un poco el maquetaje de cómo decir ese discurso. Y bueno, pues en este caso, como ha sido una lectura muy amena y además muy interesante, en el sentido que vas avanzando y quieres seguir averiguando qué es lo que sucede hasta el final, ¿no? Entonces, pues realizo varios bloques durante la lectura, varios bloques, empezando desde el principio y situando a cada personaje en su lugar, ¿no? En su lugar en este caso, pues en el submarino, pues cada oficio, cada persona pues tiene una misión importante y entonces pues empiezas a imaginártelo como en una película, ¿no? Como una especie de montaje para una película. Entonces esos bloques ya vas trabajando sobre esos bloques con una especie de garabatos donde vas situándolo y donde vas conteniendo a los personajes en distinta posición de su oficio dentro en este caso del submarino del U-77, ¿no? Te imaginas la situación claustrofóbica porque, bueno, yo que he servido en la Armada, pues he tenido la ocasión de entrar
vehículos anfibios, claustrofóbicos, inclusive bueno, en barcos de la Armada y en algún que otro submarino, y te imaginas en ese momento, que no es un momento agradable porque estás sintiendo, pues bueno, estas bombas que tiraban de esto, no sé cómo se le llama, bombas de carga o de profundidad. De profundidad. Y te imaginas, bueno, pues, aunque estés a medio flote, pues el sonido tan desagradable que tiene que haber en un habitáculo donde caben 20 y tantas personas y que realmente tienen que dormir casi por turnos, ¿no? Y a todo eso le añades la agonía de saber que en un momento dado desaparecen, ¿no? Has utilizado óleo sobre papel. Sí, el óleo sobre papel da un discurso o una lectura plástica muy interesante, porque cada pincelada que das en el papel se absorbe, digamos, pues por niveles de composición del óleo, y el aceite, digamos, que impregna el papel, pero todo lo que son los pigmentos y los aglutinantes dejan una pincelada magnífica. Y ese discurso del pincel, o sea, del óleo en el papel, pues da como más sensación de realismo en el, digamos, en el gesto, ¿no? En el gesto de un rostro, del humo de una bomba, del mar, del agua del mar agitada. Y bueno, pues la verdad es que ese discurso me convenció bastante para poder realizar esos dibujos que definen prácticamente toda esa especie de agonía, ¿no? Son 14 dibujos. Sí, son 14 dibujos. Bueno, pues configuran la portada y la contraportada, y como imágenes, digamos, cuando la estás viendo en una película, ¿no? en un acetato, pues van relacionadas conforme al relato que va contando, en este caso, Rodolfo, ¿no? Rodolfo, tú cuentas en este libro con un prólogo de uno de los mejores escritores de la actualidad, que es un marbellero nacido en Granada, Alejandro Pedregosa, Pepo. Sí, qué lujo, ¿no? Qué lujo. Y cuando Carmen Díaz me sugirió la posibilidad de que se podría llamar a Pepo y tal, yo con Pepo no tenía, nos conocemos obviamente de tantos eventos, pero yo no tengo una relación amistosa con él, y me dice: Carmen, no te preocupes, yo hablo con Pepo. Y vaya sorpresa que fue Pepo el que me llamó y me contó que le pillaba en mal momento porque él está en la presentación de su última novela, ¿no? Comadrejas, que dicho sea de paso, tengo que decir que todavía estoy con las imágenes que me ha dejado esa novela, pero me parece una cosa maravillosa. Y el hecho es que me dijo que él estaba muy liado porque todo ese mes estaba con las presentaciones de su novela por toda España. De hecho todavía sigue, creo, por ahí. Y me dijo que bueno, que le enviara el relato, que él no me prometía nada, que estaba sin tiempo. Y curiosamente le envié el relato, y a los 3 días me llamó y me dijo: ya tengo tu prólogo. Quiero decir, previo a esto, que cuando él me cuenta que estaba muy liado, en ese momento le dije: mira, no te preocupes, yo sé cómo son estas cosas, no tienes ninguna obligación de hacerme nada. Le digo: no quiero que te sientas en compromiso con Carmen, ni mucho menos conmigo. Le digo, y además, le digo, no creo que ni a Paco Sanguino ni a mí nos interesa un prólogo que sea de compromiso, un prólogo que haga bonito. Casi que preferiríamos que el libro vaya sin prólogo, llegado el caso. Y él me dice: no, envíame el relato.
Y a los 3 días me mandó este prólogo y yo creo que es el mejor premio que vale. Al relato en el 2017 le han dado un premio, pero el mejor premio que podía tener este libro ha sido la lectura y el prólogo que ha hecho Alejandro Pedregosa, absolutamente literario, de alguien que se lo ha leído al cuento y que ha entendido lo que pretendo decir ahí, y es un encanto. Y entonces, y me dijo, y además decidme cuando presentáis el libro, que a mí me encantaría estar presentándolo. ¿Y qué pasó? Que el libro se presentó el día 10, le dije, presentamos el día 10, y me dice, uy, el 11 estoy en Pamplona presentando mi libro. Me dice, pero le digo, bueno, ¿cómo hacemos? Y me dijo, Paco Moyano. Así que en ese sentido con Sanguino estamos encantados porque eso se ha dado rodado, nos hemos sentido muy halagados por el prólogo, no solo porque he hecho un prólogo literario, sino porque creo que ha puesto en su justo lugar la parte de obra gráfica, porque para un escritor que está especializado en el tema literario no siempre puede valorar o encontrar las palabras precisas para hablar de un tema artístico, ¿no? Y creo que lo ha hecho, creo que Pedregosa lo ha hecho magníficamente, y de aquí, desde ya, inmensamente agradecido. Bueno, y a ti también, Paco, como no, por la presentación del libro, ¿no? El origen, quiero decir, tú te decides a escribir sobre el tema del submarino y de este personaje a raíz de un viaje que tú haces por carretera y te sitúas delante del Peñón de Gibraltar y te viene a la mente una noticia que se había producido en esa zona cuando hubo atracado ahí un submarino que tenía una avería y que se habló mucho y fue muy polémico en aquel momento. Eso es lo que a ti te sugiere hacer el relato. Sí, eso me dio pie a... Claro, sí. Bueno, de mis innumerables viajes a idas y venidas a Tarifa y esa costa de Cádiz que me fascina. Por esa época había un submarino inglés, submarino atómico inglés, que estaba en una fase de reparación en uno de los Dársenas, en uno de los muelles de Gibraltar, y había generado en la zona, en San Roque y en la línea, en esa zona, mucha inquietud en la gente, que habían presentado notas incluso, bueno, por ese temor que generaba que un submarino atómico está en reparaciones ahí en esa zona tan poblada. Y sí, y fue ese tema que busqué en internet para ver de qué se trataba, y ya me fui dejando llevar por el tema de los submarinos, y bueno, también como todo el mundo, yo he visto muchísimas películas de la Segunda Guerra Mundial. Este tema del submarino es un tema que siempre me inquietaba, me generaba esto, y bueno, me encontré la historia esta de Ernst Peter, y realmente fue surgiendo la historia. Ya como he dicho, Julio Verne surgía solo, y el verano anterior había estado yo releyendo Moby Dick, porque yo lo había leído muy de jovencito, creyendo que Moby Dick era como la isla del tesoro, o que era una cosa así, y no, Herman Melville en esa novela. No era Roberto Louis Stevenson, era muy diferente. Claro, en esa novela Melville plantea cosas bastante trascendentales y bastante densas, que cuando uno es jovencito no las entiende, y entonces la releía la novela y me quedé con esa imagen tan fuerte, y eso también, algo de eso tiene el relato, ¿no? Paco, tus ilustraciones tienen una planificación cinematográfica. Por supuesto. Sí, además tú bien sabes que me apasiona el cine, y cada proyecto que hago lo presento prácticamente como un relato cinematográfico, ¿no?
me gusta el cine, no solamente el cine actual, bebo de las fuentes del cine clásico, del cine del blanco y negro, y la verdad es que me apasiona ir por ese camino porque desde pequeño ha sido mi gran pasión, ¿no? Y bueno, casi me siento como estos que hacen los primeros croquis, ¿no? Para realizar una película. No sé, creo que un relato tomado de esa manera tiene más aliciente, más, para mí más sentido, ¿no? Me encuentro muy a gusto haciendo las cosas de esa manera. El día de la presentación, Rodolfo, yo te preguntaba por qué ese título de Virando a Babor, y tú diste una explicación que me gustaría que repitieses. Sí, bueno, sí, yo creo que conté dos cosas ahora mismo. Con los nervios del momento tampoco me acuerdo exactamente, pero sí sé que cuando leía un poco ese tema de cómo funcionaban los barcos, sobre todo el Pequod, que era el que llevaba el capitán acá de Moby Dick, en esa época el timón se giraba a la inversa, quiero decir que si había que girar a babor, la rueda del timón se la giraba en el sentido contrario, ¿no? Y viceversa, porque era una época en que funcionaba todo muy mecánicamente, con poleas, con cuerdas, con no sé. Y hoy en día obviamente no, ahora es como el coche, si quieres girar a babor o a la izquierda, gira a la izquierda, y si a la derecha, de un modo directo. Y virando a babor, no sé por qué, porque yo intenté imaginarme que el comandante del submarino, estando en superficie, cuando ya ve que hay un avión enemigo que los ha detectado, aunque esté en superficie, tienen órdenes de hacer maniobras disuasorias, ir cambiando de dirección para que al piloto siempre le cueste más encontrar el punto donde tiene que descargar las bombas, ¿no? Y entonces, bueno, las maniobras disuasorias serían a babor, a estribor, y no sé por qué me sonó más agradable al oído babor. No tiene mayor explicación, ¿no? El título podría haber sido Virando a estribor, o yo qué sé. La peripecia de Ernst Peter se desarrolla en el submarino U-77, pero surge un paralelismo, o yo diría que incluso una comparación entre ese submarino contemporáneo en aquel momento, en el 42, con un joven capitán de 27 años, lo mencionas tú en el relato. Hay un paralelismo con otro capitán, un capitán que se llama Nemo, con un submarino que se llama Nautilus. En todo el relato hay esa doble secuencia, ¿no? Sí, ahí hay una especie de diálogo, ¿no? Es un diálogo interior, es una cosa que tiene en la cabeza Ernst Peter, ¿no? Que es una especie de un paliativo, o el consuelo que tiene él, que aún viviendo en ese horror de la guerra y estando en esa nave de guerra que está cargada con torpedos y que está hundiendo otros barcos y matando gente, el consuelo de él, el anestésico de él, es estar pensando en el capitán Nemo y en ese submarino Nautilus, que era para la época era algo impensado, ¿no? Una nave de paz, ¿no? Una nave en la que tenía una biblioteca de 12.000 volúmenes y que ya tenían un sistema de alimentación absolutamente basado en recursos marinos. En fin, yo creo que ese es el mundo que tiene Ernst Peter en la cabeza y le permite ir solapando, ir sobrellevando el horror, ¿no? El horror de la guerra. Y hablando de horror, cada vez que nombro la palabra horror,
está asociada a Joseph Conrad, ¿no? El corazón de las tinieblas. Y quien relata el horror de una forma maravillosamente poética es Pepo Pedregosa, es que esto lo tengo que decir, en Comadrejas, porque así como Conrad relata el horror de Kurz cuando va navegando por el río Congo, ¿no? En esa África colonizada por los belgas, Pepo Pedregosa relata el horror de esta gente y de españoles que están en el campo de concentración de Mauthausen, el horror de las torturas, el horror del trabajo forzado, pero con una calidad poética, literaria, poética, que genera unas imágenes tan maravillosas, que es lo único que hace posible que uno pueda seguir leyendo eso. Es decir, es una cosa tan tremenda que si no estuviese tan bien escrita y tan iluminada con estas imágenes poéticas que él pone, no se podría leer, ¿no? Creo que es la única forma de que todos podamos enterarnos de qué es lo que ha pasado en esos campos de concentración, y que podamos leer hasta el final la historia, porque nos la pone fácil, digamos, ¿no? Es una maravilla la obra de Pedregosa. Este es un episodio que durante mucho tiempo estuvo silenciado. Durante la época de la dictadura de Franco nadie conocía este hecho que había ocurrido en aguas del Mediterráneo español, ¿no? Frente a las costas de Alicante. Este libro contribuye también a difundir esa parte de la historia un tanto olvidada y además hacerlo visible gracias a ilustraciones. Sí, bueno, yo siempre he dicho que un libro ilustrado pues ayuda a comprender más el suceso, ¿no? Lo que se quiere decir o explicar, ¿no? En este caso, pues sí es un libro didáctico necesario, porque no solamente, y además como bien decía antes Rodolfo, es un libro antibelicista y además tiene una parte muy humana, ¿no? Porque el hecho en sí de que en fin, los marineros que iban en el U-77 fuesen rescatados por pescadores, y a su vez que cada vez que se rememora en el aniversario de este suceso, los supervivientes se reúnan y lo celebren, ¿no? Sin diferencias de ideologías, sin diferencias de tendencias políticas ni nada, porque realmente yo siempre me he imaginado al personaje, al capitán del submarino como no sé si era Otto Hartmann o algo así, sí. Como una persona que desde niño, queriendo navegar y leyendo esos libros tan maravillosos que le describían el mar de aquella manera tan luminosa, tan fantástica, no se imaginaba que él iba a luchar a favor de una ideología que, digamos, pues genocida, ¿no? Porque yo creo que en el fondo esa persona, y al igual que muchísimas personas que hicieron la guerra en aquel bando, bajo aquella ideología, seguramente que no serían ni partidarios de aquello, ¿no? Les cogió en el ejército y lucharon por unas ideas que, bueno, pues al final no les llevaron a ningún sitio, porque la guerra nunca lleva a ningún sitio, al único sitio que lleva es a la destrucción y a la muerte. Y ese discurso antibelicista me parece genial, ¿no? Aparte de lo didáctico, de aquel final tan trágico y a la vez tan esperanzador del rescate por gente normal del pueblo a señores que habían estado
hundiendo barcos mercantes con gente inocente que no tenían nada que ver con la guerra, pero que a la vez ellos tampoco creo que tuviesen nada que ver con esa guerra, ¿no? Bueno, hemos destacado esa intencionalidad del libro antibelicista y pacifista, pero hay también un componente de trascendencia, de espiritualidad, porque ahí aparece también Dios, o una concepción de Dios, o no sé, un asidero ante determinadas situaciones que estaban viviendo los protagonistas. Sí, aparece la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta. ¿Hay Dios? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Está la pregunta ahí, ¿no? Porque yo que he sido educado como tantos dentro del cristianismo, cuando nos hacían estudiar de memoria los 10 mandamientos y tal, ¿no es cierto? Quedaba grabado esto de no matarás, no matar. Pero yo luego que he vivido la dictadura militar en mi país, la he padecido, tengo amigos desaparecidos, amigos que han torturado, a mí me han detenido varias veces sin motivo aparente y me han maltratado los militares. Cuando veía yo que los ejércitos tenían capellanes, que el capellán, además de darle misa los domingos, bendecía las armas, ¿no? O bendecía la tropa antes de la batalla, se me generaba a mí los interrogantes, ¿no? Decir, pues, no matarás, no matarás. Y sin embargo metemos a Dios en la guerra, ¿no? Estamos bendeciendo las armas que van a matar al enemigo. Y eso me quedó ahí como rintintín siempre. Y en el libro de algún modo está, es decir, tanto de un bando como del otro, tanto así como cuando el submarino hunde naves enemigas, o como cuando el avión inglés ataca al submarino, siempre está la palabra ay Dios mío, ¿no? Ay Dios mío, que Dios nos ayude, ¿no? Entonces, bueno, Diosito ayúdame que me voy a morir, pero yo he estado matando ahora, hace 4 días he estado matando a otros, ¿no? Entonces yo decía de que la prueba, está muy bien tu pregunta, porque después de presentar el libro se me acercaron 2 señoras y de algún modo oye, dice, ¿qué tiene que ver Dios con esto? Dice, ¿qué culpa tiene Dios que los hombres hagan guerra, ¿no? Yo creo que la prueba más clara, digamos, más evidente que Dios no existe son las guerras, es decir, ¿no? Y insisto, que Dios no existe me refiero a ese Dios que a mí me enseñaron de pequeño, ¿no? Seguramente Dios es otra cosa, el Dios de Spinoza, como decía Einstein, ¿no? Creo en el Dios de Spinoza, que Dios es una energía, que hay algo más ahí que no entendemos, ni siquiera los científicos entienden. Pero volviendo a este Dios de las iglesias, este Dios de los ejércitos, este Dios de las ideologías, porque ahora mismo las autoridades religiosas rusas están apoyando a Putin, ¿no? En la masacre a Ucrania, y los judíos están masacrando a los palestinos que tienen otro Dios, ¿no? Entonces la pregunta está ahí en el libro, de nuevo. ¿Con qué Dios jugamos? Bueno, ¿qué camiseta le ponemos a Dios, ¿no? Planteábamos en esa presentación también, hacía yo alusión a la película Yo ni cogió ese fusil, donde también un mensaje que transmite esa película es: ¿dónde está Dios? ¿Cómo consiente Dios que ocurra esto? Y Dios se desentiende y dice, bueno, es que yo no soy capaz de manejar esta tropa que tengo aquí, son libres de hacer lo que quieran. Y yo decía también en esa presentación, un Dios omnipotente, un Dios creador, para mucha gente un Dios creador, y que le sale una criatura como el ser humano, una imperfección, ¿no? Esto se puede interpretar como no sé, es un ejercicio de pensamiento, ¿no?
Sí, es curioso, tengo un amigo que me dice, mira, esto es así, si Dios es omnipotente, como dicen, si Dios es omnipotente, no es bueno. Y si Dios es bueno, no es omnipotente. ¿Mm? Y es un poco eso, es decir, ¿cómo permite? Y es como a mí también me dicen, bueno, me dice, es que nos ha dado el libre albedrío, en su inmenso amor le da al hombre el libre albedrío. Le digo, bien, entonces yo tengo hijos y tengo nietos a los que los amo inmensamente, como todos amamos a nuestra descendencia, y van caminando para meter el dedo en el enchufe, ¿no? El enchufe aquel, o a tocar la estufa, o a tocar el ventilador. Pero como yo les doy, los amo tanto, y los creo en el libre albedrío, les dejo. Les dejo, porque es que los amo tanto, que les doy la total libertad, ¿no? Y claro, hay gente que se enfada cuando yo les digo estas cosas, me tienen como un provocador, y digo, no, yo, ¿qué más quisiera yo que me ayudaran a mí a entender qué es Dios, ¿no? Yo soy una persona absolutamente dispuesta a aprender, a conocer, porque vivo siempre con el pie en la duda. Es decir, de algunos años a esta parte, como decía Eduardo Galeano, las únicas certezas que me gustan son las que se desayunan con dudas, ¿no? Y claro, también dicen que vivir con dudas es como vivir con un pie en el infierno, ¿no? Genera una incomodidad tremenda. Pero yo prefiero vivir en mi infierno conocido que en un infierno que me prometen otros, ¿no? Entonces, yo dudo de todo, no niego todo, dudo de todo y deseoso de corazón de conocer las verdades, ¿no? Entonces, que hay un Dios, no sé que hay algo más hay que mi mente no, en general la mente de los humanos no la puede comprender, y yo me he educado, me he criado, la palabra Dios está en mi ADN, ¿no? La palabra Dios forma parte de mi ser, pero no sé qué es Dios, no sé cómo se define Dios, no sé dónde está. ¿Y tú sabes qué es lo mejor de tu casa? ¿Perdón? Es que este programa se llama Lo mejor de cada casa. Lo mejor de cada casa. Entonces, ¿qué es lo mejor de tu casa? Bueno, ¿qué es lo mejor de mi casa? Esa es una buena pregunta. Lo primero que me preguntaría es ¿qué es casa? ¿No? ¿Qué significa casa para nosotros? Que eso se lo pregunte un arquitecto, tiene mérito. ¿Qué es casa, no? ¿Cuál es mi casa? Tú me dices cuál es mi casa y lo primero que me viene es mi casa materna, ¿no? La casa de la infancia, la casa donde yo me he criado. Esa imagen la tengo. Pero casa es para mí cualquier ámbito en el que yo me sienta bien recibido, en el que yo me sienta confortado, en el que yo me sienta protegido, que me sienta querido, que me sienta comprendido. Para mí eso es mi casa, ¿no? Y ahora vamos a una parte más meticulosa del tema. Mi casa, donde yo vivo ahora, ¿qué es lo mejor de mi casa? Quizás lo mejor de mi casa ya no está en mi casa, mis dos hijas que han partido, ¿no? Tengo la compañía de mi mujer, importante compañía, porque para ninguna mujer debe ser fácil convivir con un neurótico que está siempre con la cabeza volada. Y qué es lo mejor que tengo ahí dentro, hablando de cosas materiales, ¿vale? Libros, música y obras, algunas obritas de arte
a las que yo he podido acceder de amigos artistas a los que quiero mucho. Un amigo mío decía que todos vivimos con nuestra neurosis de cada día, y debe ser así. Yo creo que todos tenemos algo que nos inquiete, que nos mueve a diario. Sí, bueno, yo retomando lo del tema de Dios, que además es un tema muy presente en todas las sociedades actuales, tanto judeocristianas como de otro tipo de religiones, creo que posiblemente sea un bastón, digamos, espiritual, ¿no?, para gente que posiblemente no encuentre otro tipo de bastón para seguir avanzando, ¿no? Y que realmente es un ente abstracto, ¿no? Es algo que cuando estamos retomando el tema de la angustia o de la vital, acudimos a ello. Yo soy más partidario del Dios, como que dice J.J. Benítez, del Gran Azul, ¿no?, que creo que es un paraguas que acoge a toda la humanidad y donde estamos protegidos, ¿no?, que es donde hemos nacido, en la madre tierra, y el techo que nos protege y a veces parece que nos castiga, pero que no es así, que es el cielo, ¿no? Entonces, más allá hay cosas que no conocemos, y yo creo que eso es Dios. Y Dios también es el hecho de tener esa ambición o esas ganas, esa ilusión por conocerlo definitivamente, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Y qué quieres de mí? Entonces, pues, ese tipo de angustia vital es la que nos mantiene, esa búsqueda de Dios, si es que realmente es un Dios hecho no a nuestra imagen y semejanza, ¿no?, sino que nosotros buscamos a un Dios que se parece a nosotros, ¿no? Entonces, no sé, creo que ahí está el tema, la búsqueda. Rodolfo, después de Virata Babor, ¿qué viene? ¿Qué estás haciendo ahora? Pues de momento intentando digerir y decantar esta emoción que hemos vivido recientemente con la presentación del libro, porque ha sido mucho tiempo que nos ha dejado mucha marca, mucho tiempo de estar sobre un tema, y entonces ahora necesito unos días de descanso y de ordenarme, pero como no puedo evitarlo, ya me he dado cuenta que ya tengo borradores sobre la mesa de bocetos, de unas acuarelas que quiero terminar, y ya me está surgiendo una historia, parecería, esto no lo sé, parecería que está surgiendo una historia por ahí también que dará un relato nuevo, dará novela, no lo sé, yo no me planteo, últimamente he preferido no hacer planes más allá de cerveza y media, ¿no? Es decir, ya creo que con tratar de llevar el día a día más o menos en condiciones ya es un mérito. Que las cosas vayan surgiendo, y si va a surgir un relato nuevo o dos, no lo sé, o se va a surgir primero una serie de acuarelas nuevas, tampoco lo sé. Yo tengo la enorme suerte, esto lo quiero decir, aunque parezca ñoño, ¿no? Este libro no solo ha tenido la satisfacción de que ha salido bonito, perfecto, que tiene un prólogo maravilloso, en fin. La mayor satisfacción que me ha dejado este proceso, este proyecto, ha sido el haber podido trabajar y conocer a fondo a personas a las que yo admiraba profesionalmente, artísticamente, pero este proceso ha llevado a un intercambio y una relación amistosa. Entonces me he dado cuenta que ha sido mucho tiempo, pero que estaba acompañado de una gente magnífica, y yo siempre se le digo a Paco que le agradezco tanto, y la relación con él y con Miriam Bidondo ha sido excepcional, porque no es fácil hacer un trabajo en equipo durante mucho tiempo, un trabajo que requiere
cambios, correcciones y cosas que van generando, que pueden generar fricciones. Sin embargo, ha sido todo hecho en un, como diríamos coloquialmente, en un buen rollo, en una mansedumbre, y eso es el mejor pozo que me ha dejado esto. Pues hemos hablado durante 1 hora, se nos ha ido 1 hora, así que nos tenemos que despedir. Gracias, Paco, por haber venido. Gracias a ti. Gracias, Rodolfo, y gracias por vuestra obra, que ya está ahí y que con el tiempo será, yo creo que un librito de culto casi. Si alguien está interesado, pues que se ponga en contacto con Paco o con Rodolfo, o en alguna librería también estará, ¿no? Esperamos que sí. Pues nada, no dejen de leer este libro y de contemplar las ilustraciones de Virando Gogor, de Rodolfo Gil y de Paco Semino. Gracias por haber estado ahí. Hasta la próxima semana. Y Pilar Calvo patrocina este espacio. Lo mejor de cada casa.